días a todos, mi nombre es Enrique Mancilla, yo soy director del Observatorio de Usos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, depende de la Facultad de Ciencias Naturales. Hoy vamos a dar continuidad al ciclo de entrevistas que iniciamos a principios de año. En esta oportunidad tenemos con nosotros, acompañándonos, la doctora Miriam Marinelli, médica especialista en medicina del trabajo, diplomada en enfermedades profesionales y competencias laborales y prevención de riesgo psicosocial. Buenos días, Miriam, gracias por estar acá. Buenos días, querido Enrique. Sabes que para mí es un gusto estar acá. Significa mucho estar acá, así que gracias. Bien, nos convoca este ciclo de entrevistas donde claramente el eje es el consumo de sustancias psicoactivas y en este caso, aprovechando tu especialidad, nos vamos a introducir en esto que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Un mundo común a nosotros, una industria común a nosotros, esta de la extracción de minerales, que bueno, funciona como polo productivo único para esta ciudad y tiene todos sus alcances y sus implicancias, ¿no? Creo que la primera pregunta es, ¿qué significa ese término hoy casi como más común de tener una empresa saludable? ¿Qué significa una empresa saludable hoy en día? Son conceptos que verdaderamente van cambiando, pero uno toma como relevancia, ¿no?, algunos datos fundamentales como lo que define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de lo que es hoy una empresa saludable. Es básicamente la combinación de factores de la protección y la promoción de la salud de un trabajador, entendiendo la salud del trabajador como un todo, ¿sí? Hoy cuando hablamos de la salud del trabajador, no hablamos del trabajador libre de enfermedad, sino hablamos de cómo una persona está saludable en el trabajo, cómo elige salud o cómo la empresa o el medio laboral elige darle salud a ese empleado. Entonces, verdaderamente, hablar de promoción y protección de la salud de un trabajador tiene que ver con una empresa saludable. Abordarlo, acompañarlo en todos sus aspectos, no solamente en el físico, en el emocional, en el social, en el económico. Son distintos factores que van interdisciplinando para que la persona que comparte una jornada laboral extensa, que la mayor parte de nuestro día hoy, por razones o circunstancias, la pasamos en nuestro trabajo, tengamos la oportunidad en él mismo de cambiar esos paradigmas, ¿no es cierto? Antes decíamos que un buen trabajador es el trabajador que salía de su casa, cerraba la puerta y iba y se comportaba bien en el trabajo y se olvidaba de todo su entorno. Hoy no es así. Hoy sabemos empresas que para nosotros son empresas de admiración. Hablamos de Google, del Mercado Libre, hablamos de Disney, hablamos de esos lugares donde el paradigma es ¿qué puedo yo hoy llevarme a mi casa? ¿Qué aprendí hoy en el trabajo? Y lo llevo a mi vida. Eso significa mucha responsabilidad para todo lo que hacemos salud ocupacional en una empresa que ésta sea sostenible y responsable, ¿no? Sí, como si fuese una cultura preventiva, ¿no? Creo que netamente, es todo prevención y todo basado en la prevención y en el acompañamiento, en darle aquellas herramientas para que la persona identifique algún riesgo, algún posible problema y hablar de la pre, ¿no? Nosotros dentro del ámbito de salud estamos muy acostumbrados a algunos prediabetes, preinfarto, Bueno, ahora también dentro del ámbito de la salud ocupacional empecemos a identificar esos como para poder trabajar desde un punto de vista netamente continente y preventivo. Yo creo que ese es el mayor desafío hoy y ese desafío hoy lo podemos encarar de una manera mucho más, si se quiere, seguro a través de la pandemia. Nosotros no podemos negar que la pandemia nos significó aprender un montón de cosas o romper un montón de paradigmas que parecían que no se podía. Antes de decir, hago una videoconsulta y hago un diagnóstico sin tocar a un paciente, parecía que era una cosa que era de una medicina irresponsable. Hoy estamos hablando de otra cosa
Y un montón de estas situaciones las aprendimos post pandemia. Entonces, creo que ahí sí está el valor agregado para toda esta situación. Es decir, bueno, esto que aprendimos, que funciona, ¿cómo lo perfeccionamos para que sea sostenible en el tiempo? Porque ahí está el secreto también, ¿no? Dentro de esos espacios saludables aparece seguramente, porque atraviesa a toda la sociedad, este tema de los consumos. En el lugar de trabajo o en el espacio de la medicina laboral, ¿qué tan importante es eso, no? ¿Estamos atravesados por el consumo dentro del ámbito del trabajo o no? ¿O es un problema que sucede afuera de la empresa? No, básicamente la empresa forma parte de la sociedad, o sea, quien responda que no existe una problemática de esa característica dentro de la empresa, verdaderamente está muy desorientado en tiempo y espacio, ¿sí? En las empresas formamos parte de la sociedad y la realidad que existe y puede ser, el impacto puede ser mayor o menor de acuerdo al compromiso que tome la empresa ante esa posibilidad, ¿sí? ¿Qué significa que existe? Sabemos nosotros que hay un contexto, nuestra población laboral puede estar de alguna manera en contacto con alguna sustancia. Eso es real. Ahora, de cuánto tiempo sea el contacto, cuán seguido se hace contacto y ese uso tan ocasional pueda llevar a un camino de enfermedad, es completamente distinto a decir si existe o no existe. Si nosotros sabemos que por grandes observatorios nacionales con respecto al uso de adicción, con respecto al tema de adicciones, te dicen que hay un porcentaje de un 70% de las personas que consumen trabajan, es imposible decir que eso no se va a ver reflejado en una empresa. Ahora, si la empresa toma una actitud preventiva, toma este tema como muchos otros de la sociedad, no solamente la adicción, pero toma este tema como un eje en la prevención, la posibilidad de que esa persona que consume ocasionalmente se convierta en adicto es muy distinta a la empresa que no le importa absolutamente nada y no registra este tema hasta que el empleado viene con el dichoso certificado médico y genera la baja por la enfermedad. Entonces creo que ahí hay un paréntesis impresionante que tenemos que, un paréntesis de tiempo impresionante, que las personas que hablamos de salud dentro de una organización tenemos que hacer de esta exposición completamente transversal en todos los sectores de la compañía, hacer esa interdisciplina que uno está acostumbrado en el ámbito médico, hacer esa interdisciplina en el ámbito de la empresa y decir, este tema nos ocupa a todos. No es el empleado, no es aquella persona que es importante porque rompe un grupo de trabajo porque presentó un certificado. Es muy por el contrario, es un trabajo que hay mucho tiempo previo, tenemos nosotros que hacer, mucho trabajo previo, perdón, tenemos que hacer para que este tipo de salud ocupacional preventiva sea eficiente y sea saludable. Y tiene que ser una práctica diaria. Eso es ser una empresa saludable, donde yo digo buenos días y me tomo la presión o me hago un control de glucemia o me hago una evaluación médica preventiva con la misma naturalidad que pongo mi contraseña en la computadora. Ese es el objetivo. Estas cosas no son mágicas ni son difíciles, son simples, pero te requiere de un compromiso constante de algunos sectores que traccionan más que otros hasta lograr ese equilibrio. ¿Cómo ha ido cambiando, ¿no?, esa dinámica de las primeras políticas de alcohol y drogas dentro de la industria con los programas preventivos de salud de hoy, ¿no? Porque aparecía la política de alcohol y drogas como un papel pegado en una pared, como si fuese una carta de buenas intenciones, muchas veces sin contenido, ¿no? Creo que eso lo hemos ido incluso nosotros hasta modificando, ¿no? Creo que
La formación continua también ayudó a que nosotros tomáramos mejores decisiones, pero ¿ha habido un cambio o no? Entre aquella política, vieja política de alcohol y drogas que nosotros vivimos a los programas preventivos de hoy, ¿no? Hay una evolución ahí. Totalmente, el dichoso ciclo de Kaizen, como dicen los japoneses, ¿no? Mejorar la calidad sobre la mejora continua, y eso es un poco así, basado en que las políticas tienen que ser, las políticas de salud dentro de una compañía tienen que ser políticas, nosotros le decimos políticas vivas. Y vivas no por graciosas, vivas porque tienen que ser dinámicas y adaptadas a las personas. Si vos me decís, en ese tiempo de que nosotros empezamos a hablar de política de alcohol y droga, de política escrita en un papel, a hoy, y la verdad que yo compro, pero 100% la política de hoy. Yo hoy estoy en una empresa donde la política, la normativa del consumo problemático de sustancias, de sustancias psicoactivas con impacto en el ámbito laboral, es una normativa no punitiva, ¿sí? O sea, nuestra política no habla de sanciones. Y vos decís, pero ¿se puede llevar a cabo? Sí, se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Si vos asociás a salud, algún acto preventivo y a todo un proceso de evaluaciones médicas constantes que te cuidan, verdaderamente no hablar de sanciones hace que de por sí se genere más adherencia. Podremos tener la otra parte, que las empresas te van a decir, nosotros tenemos que tener un orden, y una política que no habla de puniciones no quiere decir que sea desordenada. Pero son temas muy puntuales, yo creo ¿no? que hay todavía incluso hoy empresas que tienen a lo punitivo como un eje transversal a la organización y quizás consideran que esa sea la mejor manera de trabajar o abordar esta problemática. Y siempre nosotros aparecemos como consulta, ¿no?, dentro de esos espacios y sabemos nosotros que detrás de esa cuestión punitiva, incluso con el despido muchas veces del trabajador, aparece otro que tiene la misma cantidad de consumo, quizás peor que el anterior que ellos despidieron creyendo que el problema se terminaba ahí, ¿no? Entonces, lo punitivo trae todo eso por detrás. YPF es la única empresa que tiene ese certificado de Cedronar a punto de partida de esto, ¿no? De que el programa nuestro no tiene que ver con un concepto punitivo, sino con un concepto de prevención. Nosotros cuando aplicamos un programa de salud tenemos que pensar que el programa se aplica a todos por igual. No tiene cara, porque si vamos a hacer un programa o una política o una norma de salud para el operativo, exceptuando una parte de la organización, verdaderamente no hagamos nada porque el camino al fracaso es directo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser respetuosos, ordenados, darle tiempo a la organización que vaya asimilando esto y avanzar todos por igual. Si no, verdaderamente va a ser tiempo perdido, ¿no? Este observatorio tiene como objetivo poder habilitar la palabra para, en este caso tenemos como un lema para este año, que es hablar de consumos no saludables de alcohol, ¿no? Un consumo de alcohol que está absolutamente naturalizado dentro de la sociedad y los alumnos de nuestra universidad y el personal que trabaja en nuestra universidad y el docente que trabaja en nuestra universidad también está atravesado por ese consumo, ¿no? Digo, ¿qué mensaje le podríamos dar a estos chicos que van a ser nuestros futuros trabajadores? Porque en algún momento ellos van a estar en el espacio del trabajo y quizás vengan con estos consumos, ¿no? Creo que muchas veces no se identifica los riesgos a los que está asociado la tarea, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros estamos cansados de repetirlo, ¿no? Que no es lo mismo consumir en tu casa o con unos amigos que ir al ámbito del trabajo, ¿no? El mensaje para la universidad y para todos en general es que cada uno elija salud, ¿no? Y elegir salud es cuidarse. Y cuidarse no significa que vos no puedas consumir un vaso de cerveza o pasarla bien con un grupo de amigos compartiendo lo que quieras compartir. El mensaje de la salud ocupacional, para la salud ocupacional desde el punto de vista del enfoque laboral, es que cuando cualquier persona vaya a cumplir con su función de trabajo,
en ese momento, en la foto de ese día, hoy, la sustancia no es compatible con el trabajo. Cualquier consumo de sustancia, la que fuere presente en el organismo, no tiene ninguna relación directa con el puesto de trabajo. Tiene muchísimos riesgos laborales asociados y eso no termina bien ni para sí ni para terceros. Es una lotería, pero no es que uno, porque vaya a trabajar bajo el efecto de la sustancia y vuelva a su casa, zafó un día, no sabemos cuándo puede o no zafar. Y esto no se trata de zafar, es una palabra que se escucha mucho en el mundo laboral, trabajo, ¿no? sí. Zafamos, doctora. No, yo no quiero que vos zafes. Yo quiero que cuando te vengas a trabajar hoy y te voy a controlar para eso, no haya sustancia en tu organismo que no sea compatible con tu función de trabajo. Que vos estés en condiciones de trabajo. Y no significa para nada que tengas que ser una persona que no disfrute de la sociedad. Pero el entorno laboral se respeta y se respeta con el cuidado. Y no somos buenos trabajadores porque cumplimos un horario. ¿Sí? Somos buenos trabajadores porque estamos en condiciones de salud para hacerlo. Y en condiciones de salud significa que vamos a trabajar como corresponde. Es impresionante lo que tenemos por la posibilidad de leer el diario del lunes, cuánta gente se arrepiente y cuánto ese arrepentimiento es extremadamente tardío. Entonces, no es que uno habla porque sepa, sino porque aprendió a ver a través de una guardia cómo llora un compañero, cómo le devolvemos una persona rota a una familia por una mala elección en el trabajo. Entonces, no nos podemos quedar con que la historia y la industria es una industria dura, que los puestos de riesgo son críticos, evidentemente que lo son, pero hay otras cosas que también hacen un ambiente de trabajo seguro. Y esa es la parte del factor humano, la parte blanda de las personas. Si nosotros no evaluamos la persona en un todo, y ahí entra la evaluación de los riesgos psicosociales también dentro del ámbito del trabajo. ¿Y por qué? Porque es necesario. Esto no es misterio, es educación. Es que haya un semáforo amarillo que a nosotros nos permita evaluar y un espacio de escucha dentro de la empresa para cuando la persona tenga la necesidad de hacer un planteo, la respuesta no sea ocurrente, sino sea profesional y pertinente al momento. Entonces, eso que para adelante puede ser un problema o una enfermedad, hoy por hoy significó un cuidado. Y eso se agradece, Enrique. Sí. Eso se agradece. Nosotros, en el ambiente y después de muchos años de salud ocupacional, podemos decir que las personas que uno verdaderamente ayuda en un contexto de desesperación, atravesando la enfermedad que fuere, adicción o cualquier otra enfermedad, agradece y se compromete. Ese tiene que ser el norte. Así que a los chicos de la universidad, sea los que fueren el enfoque salud, humanístico, ingeniería y demás, comprométanse con un trabajo responsable para el día de mañana, que es lo mejor que pueden hacer. Bueno, desde ya, muchas gracias. Estoy muy contento que estés por acá y te esperamos la próxima. Gracias por venir. Vos sabés que te quiero un montón. Gracias.